¿Ya vieron quién viene conmigo? ¡Abuelo! ¿Cómo han crecido estos niños? ¿Cómo se portan? Bien. ¿Sí le ayudan a su mamá en la casa? Sí, abuelito. A veces. Sí, abuelito. Ay. En lo que está lista la comida, deberían de enseñarle la casa al abuelo. Sí, yo también. Hay que pegar más la tlapechtle a la ventana. ¿Qué? Que hay que pegar más la cama a la ventana. ¿Y cómo digo mi cama? Mi cama se dice notlapech. Para decir a quién pertenece un objeto, se agregan los pronombres posesivos al nombre del objeto. Jeninin, ¿Cómo, abuelo? te pregunto, ¿qué es esto? Para preguntar sobre algo puedes decir Tleninin, ¿qué es esto? O Tleninun, ¿qué es eso? Ah, pues sirve para escuchar música. Mira, escucha. Yo hablo la variante de la huasteca, igual que tu abuelito. Ay, qué despistado eres, ¿no? ¡Ya lo oí! repetido 1000 veces. Ya lo oí, pero como ha vivido tanto tiempo aquí en el centro, a lo mejor habla el de aquí. Que hablamos sobre la historia del Tengues. ¿Te acuerdas lo que te conté? Sí, me acuerdo. Mi abuelo me dijo que hace siglos nuestros antepasados traían cosas de lugares muy lejanos y ponían mercados en la calle para que intercambiar productos. Se dice neki. Ajá. Neki. Pero necesitamos conocer los prefijos que usaremos. Tienes neki. Nech, mitz y un sonido de J. Nejix. No, es Nech. Primero, Dímelo completo, tío. Chinechía, no tatsi. ¿Y ser flojo también es un verbo intransitivo? Exactamente, ser flojo también es un verbo intransitivo y se dice en náhuatl titlatzihui. Titlacihui tonatiu. Me lo voy a aprender. De hecho, es una de las lenguas con mayor vigencia. Es hablada aproximadamente, todos piensan que son más, por 1,5 millones de personas. Eso también lo voy a poner en mi tarea. Sí, apúntalo. O sea, quiere decir que los nacidos en la Huasteca se llaman caracolillos o Sí, se les decía eso, pero algo así. A la mayoría de los pueblos se les da un nombre según el espacio que ocupan. Ah, no te preocupes. Acá en la Huasteca llueve muchísimo, ¿verdad, don Antonio? Y ya verás que no verás uno, sino yo creo que varios. Claro, Hidalgo es una zona muy húmeda. Para nosotros, el agua es un elemento mágico. Tanto así que el mito de la creación del universo habla mucho de ella. Tanto hombres como animales son dependientes de unos y otros. Y sobre todo, que todos somos indispensables para la supervivencia de los demás, así como el equilibrio de la naturaleza. Bueno, chicos, hoy descansen bien, ¿eh? Porque mañana tenemos un gran paseo y necesitamos de toda su energía. Una vez escuché en la radio que el ajolote nunca llega a su etapa adulta, que posee 3 branquias en cada lado y no puede desplazarse en la tierra, porque no tiene más que unas pequeñas patas. Tienes toda la razón. Esa es una leyenda y por ser un animal mexicano, su nombre se compone de 2 palabras en náhuatl. Atl, que quiere decir agua, xolotl, monstruo. Con el llano. Para decir ya no tona, para que tú también sepas, se dice ayocana. Para decir ya no quiero comer, se dice ayocana nijnequinitlacuas. A ver, di. ¿Cómo? Ayocana, Ayocana, nijnequi, Nijnequi, nitlacuas. Nictlacuas. Para decir que estás un poco enfermo, usamos la frase achitimococowa. A ver, repítanlo. Achitimococowa. Achitimococowa.
Y más allá se dice achinepa. Achinepa. En algunas palabras del náhuatl, al conjuntarse dos vocales con raíces distintas, se suprime una de ellas. Es un fenómeno que pasa en los verbos reflexivos, como por ejemplo, yo me baño, ni maltía, o yo bailo, o me hago bailar, se dice ni mictotía. Ay, abuelito, a mí me da la impresión que aquí pasan las cosas muy lentas. Parece que la gente no tiene nada que hacer. Eso no es cierto, Liliana. La gente aquí tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad, don Antonio? Mira, lo que pasa es que aquí el ritmo de vida es muy diferente. Lo que pasa es que en este campo la gente se levanta muy temprano. Sí. Miren, ¿saben qué le estaba platicando ahorita a Lili? Que ahí en el bosque de Tepalcatlalpan hay una feria muy importante que se celebra entre los meses de mayo y junio del maíz y la tortilla. Porque, bueno, valga la repetición, ahí siempre se cultiva el maíz. Aparte de que es muy rico, el pulque tenía una función muy importante en la época prehispánica, ¿verdad, don Antonio? Así es. Existen muchas leyendas que hablan de sus orígenes. Yo voy a ir a estudiar allá. ¿Cómo se decía? Voy a estudiar, ¿se acuerdan? Tona sabe, Ni Tona. mamasti. ¿Ni mamastía? Ni momachtiti. Ni mamastiti. Ahora tú, Liliana. Ay, yo ¿Cómo no sé. crees que se diga voy a ir a jugar allá? ¿Cómo, abuelita? Mahuiltía. Fíjate que a mí me pasaba lo mismo al principio, pero ya cuando los aprendí ya fue más fácil. Y ahora que ha estado tu abuelito y aquí con tu mamá que han estado hablando la lengua, estoy recordando mucho de lo que aprendí. No es cierto, solo que claro digan que lo sí, que claro que sí, No es Tona. cierto. No tienes Más que llenadera. pelear entre Cállate. hermanos, la paz en la familia es indispensable. La paz mantiene la unión entre la humanidad. Sí, pero él siempre sale con la suya, abuelito. No tienes llenadera. Cállate. Ya, dejen de discutir. Para las culturas nahuas, la verdad era lo más importante en el templo de los guerreros. Además, tienen una visión que es la verdad como un principio de guerra, muy interior. Ajá. ¿Guerra interior? ¿Qué es eso? Quiere decir como los conflictos internos que todos tenemos.